Isaías 25, versículo 8. Por ahí está en la pantalla, si usted no trae su Biblia, y si usted tiene su Biblia, acompáñeme a leerlo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Lo leo una vez más. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amén. Que Dios añada salud y bendición a esta su palabra. Puede sentarse. He titulado en esta hora el mensaje: la muerte ha sido destruida. La muerte ha sido destruida. La principal característica de la muerte es su irreversibilidad. O sea que una vez muerto no se puede volver al estado anterior, que es la vida. Cuando alguien muere, no se puede volver a su estado anterior de vida. La muerte es irreversible, y la muerte ha destruido hasta los más poderosos reyes y emperadores que han existido en la tierra. Ha causado dolor y angustia a un sinnúmero de familias sobre la tierra. Ha privado a cada uno de sus víctimas de todas sus posesiones y bienes terrenales. Ha llenado este mundo de lágrimas inútiles y gemidos desesperados. La muerte llegó incluso hasta los hombres de Dios en la Biblia, y muchos santos han sido afectados por la muerte. Se dice que no hay máscaras que cubran su fealdad ni que oculten su terrible poder. Y a pesar de todas las pequeñas victorias del hombre sobre la enfermedad y lesiones mortales, aún el hombre no tiene espada ni escudo para poder defenderse de este monstruo voraz que es la muerte, excepto para uno que lo venció. El Rey de Reyes conquistó y venció la muerte para siempre. El Rey de Reyes venció y destruyó a la reina de los temores para siempre, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Y dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 10: quitó la muerte, sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Gracias a Jesucristo y gracias a ese evangelio, ahora usted y yo tenemos buenas nuevas, tenemos buenas noticias, y una de esas buenas noticias es que la muerte ha sido destruida para siempre y hay esperanza en Cristo Jesús, el Hijo de Dios nuestro. Ahora, ¿por qué vino la muerte? Por causa del pecado, tan simple y tan sencillo, el pecado del primer hombre, Adán. La Biblia dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que por causa del pecado vino la muerte, y era necesario que el Hijo de Dios se hiciera carne y llevara nuestro pecado, para que en ese sacrificio de Él nosotros pudiésemos ser redimidos. Pero por medio de este sacrificio Él quitó el pecado, y no solamente quitó el pecado, sino que venció a la muerte, quitó a la muerte, destruyó a la muerte en una manera poderosa. Y la Biblia dice que desde que el primer hombre pecó, vino entonces a reinar la muerte sobre la tierra. Y por un largo periodo, un promedio de 4000 años, la muerte reinó sobre la tierra. La muerte reinó sobre la humanidad. Incluso dice la Biblia, Romanos 5:14:
No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, o sea, haciendo alusión a Cristo, que no pecó como Adán ni como la raza humana, pero aún la muerte se apoderó de Jesús. Dice, el cual es figura del que había de venir. La muerte se apoderó de Jesús. Jesús padeció muerte, tuvo que morir, pero tenía que morir para entonces vencer a la muerte en una manera poderosa. Y el profeta Isaías, en la escritura que leímos, profetiza, declara una palabra, que en el futuro vendría alguien, vendría una persona a destruir a la muerte, y no solo a destruir a la muerte, sino a destruirla de una vez para siempre. Así que la Biblia habló desde el antiguo tiempo acerca de esto que sucedería. La Biblia habló de que Jesús vendría a vencer a la muerte para siempre. Incluso el profeta Oseas, en el capítulo 13, el versículo 14 dice: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Y exclama: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Jesucristo ha destronado y ha destruido a la muerte, y dice la Biblia que para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Jesucristo es el único destructor de la muerte. Dice Hebreos 2, el versículo 14: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Aquí encontramos que el hombre era preso de la muerte, tenía temor por causa de la muerte, pero llegó uno que venció a la muerte y la ha vencido para siempre. La primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 15, el versículo 55, como me encanta. El apóstol pregunta, analizando lo que Cristo hizo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Por mucho tiempo la muerte estaba enseñoreada del hombre. La muerte era la reina de esta tierra, pero apareció el Rey de Reyes y la destronó para siempre. Y por eso dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, sepulcro, tu victoria? No tienes poder alguno, no tienes victoria alguna, porque Jesucristo te venció en la cruz del Calvario y te destruyó para siempre. Oh, mi alma alaba a Dios por eso. Jesucristo, el vencedor de la muerte. Y sabe, Él tuvo que morir para vencer la muerte. Resucitó al tercer día, así lo dice la Escritura. Pero ahora nosotros, como seres humanos, tendremos que pasar por la muerte. Es inevitable que pasemos por la muerte. Es la ley de la vida. El hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero le tengo buenas noticias. Jesucristo destruyó a la muerte para siempre. Y aunque nosotros en algún tiempo tengamos que morir, no hemos muerto para siempre,
Porque ya no hay muerte para siempre en Cristo Jesús. Cristo ha vencido la muerte para siempre. Y los que morimos en Él, los que mueren en Él, tienen una esperanza de resucitar un día como Él resucitó. Jesucristo, las primicias de la resurrección, ahora nos ha dado esperanza para nosotros en el día postrero también poder resucitar juntamente con Él. Y la primera carta de los tesalonicenses, el capítulo 4, el versículo 13 en delante, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Fíjese cómo dice la Biblia: duermen, no están muertos, solamente duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos esperanza. Los que mueren sin Cristo no tienen esperanza, pero los que mueren en Cristo solamente duermen y tenemos esperanza, dice la palabra del Señor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿No le da alegría a usted por eso? ¿No se goza a usted por eso? Que no hay muerte eterna en Cristo Jesús. Solamente dormiremos y resucitaremos un día con Él para estar para siempre en la gloria eterna del Padre. Oh, mi alma alaba a Dios por esto. Jesucristo destruyó a la muerte y para siempre. ¿Puede decirlo conmigo? Jesucristo destruyó a la muerte para siempre. Dígalo una vez más: Jesucristo destruyó a la muerte para siempre. Oh, aleluya. Y no solamente destruyó a la muerte, sino que dice Isaías: enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Jesucristo ha enjugado nuestras lágrimas. El Señor Jesús ha venido a enjugar toda lágrima. Cuando vamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 20, San Juan capítulo 20, si puede ir, el versículo 11. La Biblia relata que María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles que estaban con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Pero notemos que tanto como los ángeles y Jesús le preguntaron que por qué lloraba. Es cierto, el maestro había muerto. Jesús había muerto, había sido puesto en el sepulcro,
Pero aquí encontramos en la escritura que ya no estaba más en el sepulcro. Había vencido a la muerte, había resucitado como él antes lo había declarado. Y mientras esta mujer lloraba porque Cristo había muerto, los ángeles le dicen: no llores, mujer, porque lloras. Y luego Jesucristo le dice: no llores, como diciéndole: no tienes por qué llorar. Yo ya no estoy más muerto, yo he vencido a la muerte. Yo vivo y reino por los siglos de los siglos, y he venido a enjugar toda lágrima. No quiero que lloren por mí, no quiero que lloren cuando alguien muera. Yo he venido a enjugar toda lágrima. Hay esperanza en Cristo Jesús. La muerte en sí trae consigo dolor, y el dolor pues trae lágrimas. Es difícil aguantarse, es difícil no llorar, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo ha venido a enjugar toda lágrima de todos nosotros. Incluso Apocalipsis capítulo 7 versículo 17 dice: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Más adelante, Apocalipsis 21 versículo 4 dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Obviamente aquí se está refiriendo hasta el final, cuando todo sea terminado. Pero desde ya Jesucristo ha vencido a la muerte. Desde ya nuestras lágrimas han sido enjugadas, o pueden ser enjugadas por medio de Cristo Jesús. Y obviamente vendrá un tiempo donde ya no habrá más lágrimas para siempre, donde ya no habrá más dolor, donde ya no habrá más tristeza. Será en la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero mientras tanto, alegrémonos, gocémonos, porque Cristo ha vencido a la muerte para siempre, y en Él ya no hay más dolor, en Él ya no hay más lágrimas, en Él hay esperanza, en Él hay gozo, en Él hay alegría. Jesucristo, el vencedor de la muerte. Oh, aleluya. Déselo fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabe, en Cristo tenemos esperanza y una bendita promesa que nos quita el exceso de la tristeza y todo llanto que nos estorba. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso tenemos esperanza y esta bendita promesa de que Él quitará todo exceso de tristeza y todo llanto que nos estorbe. Jesucristo venció la muerte. Jesucristo ha enjugado y enjugará toda lágrima. Y tercera cosa, Jesucristo quitó la afrenta, o sea, la vergüenza y el deshonor que el hombre tenía, que ocasionaba la muerte. Dice Isaías 25:8: y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. El pecado, mis hermanos, amigos que están en esta hora, en este lugar, es la vergüenza más grande del ser humano. El pecado en sí es vergonzoso. Y es importante notar que la muerte, como le dije al principio, provino por causa del pecado. Y el pecado en sí es vergonzoso. Así es que por el pecado vergonzoso del primer hombre, por el pecado vergonzoso de Adán, provino la muerte. Y cuando esto ocurrió, el diablo se burló de la creación. El diablo se burló del hombre y lo avergonzó y lo exhibió. Y hasta hoy en día el diablo sigue exhibiendo a la creación. Hasta hoy en día el diablo tiene atado a muchas personas en el pecado y se sigue burlando de la humanidad, se sigue burlando del hombre, llevándolo por un camino oscuro, por un camino horrendo que es el del pecado.
Se sigue burlando de la humanidad. Pero dice la Escritura que Jesucristo quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Esto trajo deshonor y vergüenza, y este pecado conducía a la muerte. Pero dice la Biblia que Cristo venció a la muerte y quitó la afrenta del ser humano. Dice Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15: y a vosotros, dice, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y yo quiero agregar, resucitando al tercer día y dejando una tumba vacía. El diablo exhibió al hombre, pero llegó Cristo y destruyó a la muerte para siempre, y enjugó toda lágrima y quitó la vergüenza del hombre. Y así como el diablo había exhibido al hombre, así como el diablo había avergonzado al hombre por causa de su pecado, Jesucristo de Nazaret exhibió al diablo, exhibió a sus demonios y los avergonzó ante todo el mundo, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y en esa tumba que está vacía, el diablo había exhibido al hombre, pero ahora Jesucristo exhibió al diablo y lo avergonzó públicamente. Jesucristo ha quitado la afrenta y la vergüenza. Ahora entendemos por esta escritura que Dios quita el reproche de su pueblo de entre los hombres. Sin embargo, será plenamente cumplido en aquel día. Por lo tanto, soportemos ahora el dolor y la vergüenza con paciencia, que ambas serán quitadas para siempre dentro de poco tiempo. Concluyo con esto. La muerte ocasiona temor e inseguridad. Si algo le tiene miedo el ser humano, es a la muerte. Pero la muerte ha sido destruida y para siempre. En Cristo no hay muerte. No existe la tristeza en Cristo. En Cristo no hay vergüenza. Jesucristo ha vencido y destruyó a la muerte. La Biblia dice que Él vive y reina para siempre. La Biblia dice: venid y ved el sepulcro donde fue puesto, está vacío. Hay una tumba en Jerusalén que está vacía, no hay nadie ahí. Los grandes hombres que han existido en la tierra, los grandes filósofos, los grandes hombres de la vida, que mucha gente los han seguido, sus restos todavía están en una tumba. Pero el hombre en el cual nosotros hemos creído, el Hijo de Dios Jesucristo, sus restos no están más en una tumba. Él está sentado, dice la Biblia, a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por nosotros, y una tumba está vacía. Jesucristo vive y reina para siempre. Jesucristo vive y reina por los siglos de los siglos. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Es cierto que fue puesto en esa tumba, pero la tumba está vacía. Y dice Hechos capítulo 2, el versículo 24. Al final del versículo 24 dice: por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella.
A pesar de todo intento del enemigo, a pesar de todo intento del diablo, era imposible. Había una palabra ya profetizada, había una palabra ya prometida, que vendría uno a destruir a la muerte y destruirla para siempre. Los hombres de la Biblia hablaron de ello y esta palabra se cumplió, porque era imposible que la muerte y la tumba lo retuviesen o lo detuvieran. Jesucristo ha vencido a la muerte para siempre. Ha enjugado y enjugará por completo en aquel día toda lágrima, y quitará la vergüenza de su pueblo para siempre. Y dice la palabra: por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. ¿Cuántos se alegran en esta hora? ¿Cuántos se gozan en esta hora? Porque servimos a un Dios vivo. El creador de este evangelio, Jesucristo, es un Dios vivo. Es un Dios vivo. Y si por algo tiene vida nuestro evangelio, si por algo esta palabra tiene vida, es porque el autor de este evangelio y de esta palabra tiene vida y vive y reina para siempre. Los escritos de Confucio no tienen tanta vida, no tienen tanto valor, porque está muerto, está en una tumba. Mahoma está muerto y tantos otros están muertos, pero Cristo está vivo. Y por eso esta palabra y este evangelio tiene poder. Por eso usted y yo hoy nos gozamos. Por eso usted y yo hoy nos alegramos. Por eso usted y yo hoy podemos tener confianza. Por eso usted y yo hoy podemos tener seguridad. Por eso usted y yo podemos proclamar a los cuatro vientos este evangelio. No nos avergonzamos de este evangelio, porque el autor de este evangelio tiene vida, está vivo, vive y reina para siempre. Y por lo tanto nosotros, su iglesia, también tenemos vida. Por cuanto Él vive, vosotros también viviremos. Póngase de pie en esta hora. Bendito Dios. Gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por las promesas de que un día tú vencerías a la muerte para siempre, de que la destruirías para siempre. Eso ha sido hecho. Tú has destruido a la muerte para siempre y te lo agradecemos. Hoy en esta hora, reunidos en este lugar, estamos felices, estamos alegres, estamos contentos, porque tú has vencido a la muerte y vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, y gracias, Jesús, por tu resurrección, porque gracias a ti ahora nosotros tenemos vida y la podemos tener en abundancia. Por cuanto tú vives, nosotros también podemos vivir, y tenemos una esperanza gloriosa, que en aquel día aquellos que han muerto, aquellos que se nos han adelantado en el camino, los veremos y reinaremos un día todos juntos contigo en la gloria en el cielo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Yo quiero aprovechar este tiempo y espacio para dirigirme a los amigos que por primera vez o por segunda ocasión están en este lugar. Tal vez alguien te invitó, tal vez escuchaste de alguien acerca de esta iglesia, o pasaste por aquí, te llamó la atención y estás ahora aquí en este lugar. Jesucristo de Nazaret murió por tus pecados. Él sufrió por nuestros pecados en la cruz del Calvario y nos perdonó. La Biblia dice que en el pecado el hombre está muerto en sus pecados, en sus delitos, y vive sin Dios y sin esperanza ninguna. Pero el que acepta a Cristo en su corazón, nace de nuevo,
el que acepta a Cristo en su corazón viene a ser ahora una nueva persona, porque nace ahora en Cristo, en una vida espiritual en Cristo. Y los que tienen a Cristo en su corazón tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo no tienen esperanza. Los que mueren sin Cristo han pasado a una muerte eterna. Pero los que mueren en Cristo tienen esperanza de que un día, solamente por el momento duermen, y que un día resucitarán con Él para siempre. En Cristo no hay muerte. En Cristo hay vida espiritual y hay vida eterna. O sea, una vida para siempre. Amigo que estás en esta hora, en este lugar, yo quisiera invitarte para que aceptaras a Cristo en tu corazón. Como te digo, los que no tienen a Cristo no tienen esperanza, pero nosotros, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, vivimos alegres, vivimos felices. Pasamos por momentos difíciles, sí, por situaciones difíciles, pero tenemos a alguien en quien confiar. Tenemos a alguien que nos consuela, tenemos a alguien que nos anima, tenemos a alguien que nos levanta: Jesucristo de Nazaret, porque no está muerto, no está en una tumba, vive y reina para siempre.